Casi todos experimentamos alguna vez en la vida un dolor en el estómago, ¿verdad? O en el bajo vientre. Y esto sí, efectivamente puede ser algo pasajero o nada de qué alarmarse, pero también podría ser un aviso de algo mayor que esté sucediendo. Así que vamos a profundizar justamente en estos dolores con el doctor Javier Moya. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, tengan ustedes, muy buenos días a los televidentes. Bienvenido, el doctor Moya es internista y además es experto en medicina crítica y terapia intensiva. Doctor, ese dolor que tenemos de vez en cuando de manera repetitiva, ¿qué nos podría estar avisando? Muchísimo. Es que el problema del dolor abdominal es un tema muy amplio. Sí. Hay muchísimas cosas que pueden producir dolor abdominal. Y eso hace que la presencia de un dolor abdominal implique que debe ser pues, investigado, ¿verdad? Hay desde cosas, como usted mencionaba, simples, leves, transitorias, hasta cosas mucho más complicadas. Tal vez uno podría decir que el dolor abdominal podría clasificarlo en dos, o muy agudo o dolores como crónicos, gente que padece de dolores de estómago. El problema es que dentro de los dolores agudos hay dolores que son emergencia y de dolores que requieren inmediata atención, inmediata intervención de algún tipo, médica o incluso quirúrgica. Entonces es importante como identificar de qué estamos hablando, ¿verdad? En una determinada persona. Exacto, y hay alguna manera, digamos, de diferenciarlos, porque si bien es cierto, hay algunas personas que tienen un umbral del dolor mucho más alto, otras menos, u otras que están acostumbradas a tener dolores de estómago repetitivos. Entonces, ay, ¿qué sugerencia nos da como para eventualmente distinguirlos? Yo tal vez pensaría que tal vez la primera cosa es definir si la persona está teniendo un dolor agudo que nunca había tenido y que se está presentando de nuevo, o es algo que la persona tiende a padecer. Eh, Cuando la persona tiende a padecer dolores de abdomen, hay ciertas cosas como que uno se le ocurre, ¿verdad? La posibilidad de que la persona tenga un problema de gastritis, un problema de úlcera, un problema digestivo irritable que se llama colitis espástica también, que es probablemente la causa más frecuente. Mira que casi el 15% de la población en algún momento ha padecido de dolor de estómago tipo colitis irritable o colon irritable o digestivo irritable. Ese tipo de dolor es el dolor clásico de la gente que dice las cosas me caen mal, a veces se me afloja el estómago, a veces estoy estreñida. Digestivo irritable es una situación común, digamos. Usualmente uno la va a ver en gente relativamente joven. Normalmente uno se preocuparía un poquito de dolores de abdomen después de los 50 años, cuando la persona no los ha tenido anteriormente. Claro. O si el dolor que es uno va a pensar que es gastritis o colitis, empieza a volverse algo más serio o acompañado de algunos síntomas alarmantes. Doctor, a propósito de los dolores, quizá si usted nos ayuda con esta ilustración que tenemos por aquí sobre la localización de los dolores. ¿La localización tiene algo que ver? ¿Qué nos puede estar manifestando? Por ejemplo, cuando es un cólico, ¿a dónde podría dolernos específicamente en este gran abdomen que tenemos Claro. aquí? En realidad para los médicos es muy importante lo que la persona cuenta y lo que la persona define de hacia dónde le está doliendo. Claro. Porque uno ve el abdomen así y a uno difícilmente podría decir, bueno, ¿qué representa esto en relación a dolores? Pero sabiendo dónde están los órganos internos, uno Exacto. puede orientar dónde está el asunto. Por ejemplo, usualmente un dolor en la parte del centro y hacia arriba del estómago tiene que ver precisamente con estómago, y probablemente ahí estaríamos hablando de una gastritis o de una O úlcera. sea, arribita del Arribita. ombligo. Ajá, ok. Si el dolor es hacia el lado derecho y hacia arriba, aquí está localizado el hígado y la vesícula. Entonces uno podría pensar que la persona podría tener algún problema en ese sentido. Hacia el centro y hacia el lado izquierdo es donde está el colon. Y entonces uno pensaría que la persona puede estar teniendo un problema de colitis. En la gente mayor uno piensa en divertículos, que esa es la otra situación que puede A aparecer la acá. izquierda, Correcto. ok. Si es a la derecha, hacia abajo, la preocupación es si es agudo, si es una apendicitis, porque la apendicitis Sí. tiende a empezar un dolor hacia la boca del estómago y empieza a migrar y se queda ahí en el lado derecho. Esto sugiere la posibilidad de apéndice, pero en una mujer podría ser un quiste de ovario o incluso hasta un embarazo ectópico, o sea, un embarazo que fue sembrado en una trompa en vez del útero. Exacto.
Del lado izquierdo también está el otro ovario, en el caso de las mujeres, y las trompas. En la parte de abajo, que nosotros los médicos llamamos hipogastrio, aquí es donde estaría la vejiga, problema de orina, o el útero, o en las mujeres la endometriosis, ¿verdad? La endometriosis tiende a doler ahí. Hacia el centro es mucho el intestino delgado. Entonces, como se ve, la localización es importante. Viéndolo un poquito por detrás, uno pensaría que dolores en la parte de atrás que se van hacia adelante podrían tener que ver con un cólico renal, o sea, una piedra en los riñones que esté bajando y se esté tendiendo a localizar hacia acá. Dolores así fuertes, duros, que a uno le asustan, dolor intenso en la boca del estómago, que puede implicar, ojalá en una persona que ha tenido antecedente de úlcera, que puede implicar que la úlcera se ha reventado. Que esté sangrando. Que esté sangrando. Entonces ahí puede ser una situación. O sea, arriba. Arriba. Fuerte. ¿Y qué síntomas pudiera presentar además de ese dolor? Puede ser que haya venido por historia clínica teniendo agrura, acidez, que le siente que le cae mal la comida, reflujo, ¿verdad? Entonces todas esas cosas hacen pensar que esa persona tiene un problema gástrico. Una cosa interesante es que la persona cuando tiene una situación de úlcera, en el momento en que come tiende a aliviarse, porque cae comida que apaga el ácido que está en el estómago. Pero cuando pasan ya media hora, una hora, la persona empieza con un dolor. Y identifica claramente que ese dolor se mejora con alguna comida. O toma un poquito de bicarbonato, o citrato, o algún antiácido y se alivia. Esos son dolores que sugieren gastritis o úlcera. Doctor, ¿qué pasa con las mujeres que se quejan constantemente de cólicos, de gases, que aparecen, desaparecen? ¿Qué podría estar pasando ahí? Lo más frecuente es el digestivo irritable o el colon espástico. Es una enfermedad que es muy común. Curiosamente se ve más en las mujeres, 2 veces más en la mujer que en el hombre, y usualmente se ve en las personas desde la adolescencia hasta los 50 años. Entonces es lo más frecuente, lo más posible, que sea un digestivo irritable. ¿Cómo se orienta uno? Porque es un dolor crónico, es un dolor que la persona viene teniendo. Usualmente el dolor se alivia cuando la persona defeca o cuando eructa o cuando pasa gases. Se mejora, se alivia, porque bota el gas y eso hace que se baje el espasmo que está sintiendo. Y la persona usualmente no tiene síntomas preocupantes. Por ejemplo, no ha perdido peso. Una persona con dolores abdominales y que haya perdido peso, ojo, se preocupa uno, porque podría así estar pasando una palabra que hasta el momento no hemos hablado, que es la palabra cáncer, ¿verdad? Claro. Cáncer no va a ser un dolor agudo, cáncer es un dolor que viene produciéndose, ¿verdad? Usualmente, ya sea en el estómago o en el colon, ¿verdad? Que sería la más preocupante. Y un dolor suave, doctor, que lo podríamos confundir con cualquier otro dolor de estómago. Inicialmente puede ser un dolor suave y uno que podría tener es como síntomas que llamaríamos de alarma. ¿Qué es un síntoma de alarma? Un vómito con sangre, unas heces, una deposición con sangre o negra, pérdida de peso que le comentaba. Esas son cosas que le hacen decir a uno, aquí puede estar pasando alguna situación. Una muy importante es edad. Cáncer puede haber a cualquier edad, pero hay una tendencia a pensar que una persona que no ha tenido dolor y que empieza a tener síntomas, empieza a perder peso después de los 50 años, es preocupante y definitivamente la persona debe buscar ayuda médica, consejo médico para ser examinado para ver si está pasando alguna situación. Doctor, volviendo a la apendicitis, usted decía que el dolor aparece como por aquí, ¿verdad? Siempre cuando hay apendicitis hay dolor. Siempre hay dolor. ¿Y por qué la gente de repente llega a una peritonitis? ¿Por qué revienta el apéndice? ¿Qué es lo que pasa en ese tránsito? Claro. La apendicitis es un fenómeno agudo. Estamos hablando de 8 o 12 horas. O sea, es muy rápido. Es muy rápido. Usualmente el dolor puede empezar al centro, hacia el ombligo, y poco a poco se va yendo y se localiza en el lado derecho. Ese dolor es intenso, la persona se dobla un poquito, duele cuando se aprieta ahí, puede tener fiebre, puede tener náusea, puede estar un poco estreñida. Y ese dolor pasa de ser aquí hacia el centro, a lo que llamamos fosa ilíaca derecha, que es la parte esta baja del estómago, pasa en horas.
El problema es que después de 12 horas, el chance de que se rompa ese apéndice empieza a subir A subirse, proporcionalmente. ok. Ujú. Usualmente a las 24 o 48 horas se revienta el apéndice y si se revienta el apéndice sale materia fecal dentro del abdomen. Eso es una Y peritonitis. ahí puede infectar todo nuestro cuerpo. Absolutamente, la persona puede hacer una septicemia Claro. y eventualmente incluso fallecer. Desgraciadamente la apendicitis es un cuadro a veces y uno conoce testimonios, ¿verdad? Gente que ha dicho, pero yo fui al hospital, me vieron, me devolvieron, me Sí. dijeron que era Una colitis. una colitis, Sí, que era una gastritis, sí. y resulta que tenía apéndice, y cuando ya llegué ya estaba perforado el apéndice. Sí. Eso pasa. Y es porque la apendicitis es un cuadro eh, un- que produce confusión. Por ejemplo, en una mujer, un dolor ahí, y resulta que la mujer se presenta también con la menstruación. Dolores. Entonces la persona podría decir, o el grupo médico podría decir, no, tal vez es que la regla es una regla dolorosa. Claro. O fue que me comí algo y que me cayó mal. ¿Verdad? Y no identifican que sí está pasando una cosa más seria. La apendicitis es una enfermedad usualmente de jóvenes, usualmente, ¿verdad? La mayor parte de la gente es entre 8 años y 22, 25 años. Eso no significa que no haya apéndice en gente mayor. La apendicitis en gente mayor es preocupante porque es muy oculta, no da tanto dolor como en la gente joven, que sí es un poquito más dolorosa. Qué susto. Que sí. Ahora, doctor, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, nuestros intestinos, por alguna razón, se taponean, por decirlo de alguna Sí. manera? ¿Cómo se manifiesta el dolor? Claro, nosotros llamaríamos a eso una obstrucción intestinal, o sea, algo hizo que se cerrara el intestino, ya sea una cosa más seria como un tumor o una hernia que se dobló Que y lo que hace, ajá. bloqueó y ya no hay paso. El dolor es fuerte, el dolor la persona va a sentir un cólico, algo como que viene y luego se baja y luego viene y luego se baja, usualmente es un dolor cólico y puede asociarse a vómitos y mira que a veces vómitos con contenido fecal, o sea, con heces, o sea, con olor a heces, por la obstrucción que está teniendo. Y por supuesto para abajo la persona está estreñida. Entonces esas son las dos cosas que usualmente uno ve en una obstrucción intestinal. Ahora, ¿qué pasa cuando el dolor es debajo del ombliguito? Así como un dolor intenso aquí, doctor. Bueno, y si quisiera usted apuntar algo ahí. Sí, el dolor hacia el centro tiende a ser intestino delgado. Intestino El que delgado. usualmente y visualmente uno lo ve en eso que estamos llamando colon irritable, Irritable, ajá. que ahora ya no se llama colon irritable porque hace pensar que solo es el colon, ahora se sabe que es todo el intestino el que duele. Entonces se dice digestivo irritable, eso es Ok, porque es como todo el... porque es todo el abdomen. Ajá. Ese dolor del digestivo irritable usualmente es un dolor que tiende, como les comentaba, a ser crónico y tiende a aliviarse. La persona tiene el problema y después eventualmente se alivia y después al tiempo le vuelve. Eh, Ahí viene la distensión, los eructos, los gases, la incomodidad con diferentes comidas. Usted hablaba de la colitis, doctor, y decía que la estadística de la colitis es bastante alta. Ahora, hay colitis por cierta alimentación, pero también hay personas que padecen de colitis nerviosa. ¿Hay alguna diferencia entre dónde se manifiesta el dolor? ¿O cómo se manifiesta el dolor Sí, también? el digestivo irritable es como generalizado. La gente que padece de colitis es un poquito más hacia el lado izquierdo y puede tener periodos de diarrea que alternan con periodos de estreñimiento. Eh, a veces el dolor es un dolor tan intenso que se va hacia la parte de atrás de la espalda. Eh, Ese dolor es muy localizado. En una persona mayor de 50 años, yo pensaría incluso la preocupación a la posibilidad de divertículos o de pólipos. Y la recomendación es que una persona de más de 50 años que no ha tenido dolores y empieza a tener dolores a esa zona, debe buscar ayuda médica, porque ahí es donde está localizado el colon y podría, Dios quiera que no, haber un cáncer de colon. Y es una preocupación que podríamos estar aquí. Aquí estaríamos hablando de colon, ¿verdad? En este pedacito de acá. Correcto. Ahora, doctor, después de mencionar todas las posibilidades, ¿verdad? Que son un sinfín de posibilidades, como Sí, usted decía, sí. en el abdomen, cuando ustedes reciben a un paciente, ¿cuáles son los exámenes que generalmente se recomiendan para poder Claro. determinar y diagnosticar, verdad?
Bueno, la primera que hacemos los médicos es hacer una historia clínica amplia, porque viera que en la historia clínica, por lo menos con el 50% ya uno puede identificar por dónde es que está caminando el asunto. Luego uno hace el examen físico y con el examen físico se orienta a qué es la parte que está molestando más. Si yo tengo una vesícula inflamada, el dolor va a estar ahí localizado. Si yo tengo un apéndice, el problema va a estar ahí. Si yo tengo un colon inflamado o un divertículo, el dolor va a estar acá. Si yo tengo un cuadro de una piedra en el riñón, el dolor va a estar cuando yo percuto el riñón por detrás. Entonces, el examen físico ayuda. Teniendo eso, los exámenes que usualmente uno manda sería un hemograma, que es el que le mide a uno la cantidad de glóbulos de defensa que tiene en el cuerpo, un examen de orina para ver si hay problemas en el riñón, y si es una mujer, uno le mandaría una prueba de embarazo para estar seguro de que no hay una situación de un embarazo que está ocurriendo en algún lugar no apropiado. Con eso, y dentro del examen físico podría ser que esté orientado el tacto rectal y el tacto vaginal para orientarse mejor qué es lo que está pasando. Y el paso siguiente es hacer un ultrasonido. Y el ultrasonido nos ayuda muchísimo a poder orientar qué es lo que está pasando. Yo diría que el 80% de los diagnósticos se va a hacer con este esquema que estoy comentando. Ya con 80% uno podrá saber. El ejemplo clásico, la persona llegó con un dolor abdominal, el dolor se ha localizado hacia el lado derecho, se hace un examen vaginal que está normal, el examen rectal puede ser que tenga dolor cuando uno está tocando hacia allá, el hemograma, que es el examen para ver las defensas, está alto, el examen de orina no sale mayor cosa, el examen de embarazo está negativo, uno hace el ultrasonido y ve que esa zona está inflamadita. Idealmente todo eso en las primeras 12 horas después de que empezó el dolor. Esa persona al cabo de esas 12 horas ya debería estar en sala de operaciones, porque el apéndice o el apendicitis no se cura con medicinas, hay que operarla. Hay que operar. Y si no se opera, se perfora. Y es una peritonitis y las cosas se nos enredan. Hasta la muerte. Correcto. Doctor, de verdad que le agradezco muchísimo, que sin fin de, bueno, el cuerpo es una máquina, sí, ¿verdad? Definitiva y una máquina bien compleja, pero lo cierto es que cuando aparece un dolor hay que recurrir a la ayuda para descartar cualquier eventualidad. Doctor, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, encantado. Un placer tenerlo aquí en nuestra casa. Igualmente.